asistido a un cambio de filosofía en lo que es la eco del primer trimestre, ¿no? Hemos pasado de una ecografía en la que solamente pues mirábamos o confirmábamos la viabilidad fetal y le dábamos el CRL para adaptar la gestación, a una ecografía en la que le vamos a exigir muchísima más información, ¿no? O sea, aparte de confirmar la viabilidad fetal, datar la gestacional, va a ser muy importante en esta ecografía realizar una valoración muy bien hecha de la anatomía fetal, ¿no? Para descartar anomalías estructurales. Y, por otra parte, va a ser la base fundamental, ¿no?, para el cribado de nucleoidinas, mediante la valoración de determinados marcadores, ¿no? Marcadores de elecciones, la transferencia nucal, pero también hablaremos pues, de fosa nasal, del intestino venoso o de la regurgitación de cuspidia. Esto ha hecho que se retrase el momento ideal o recomendable para hacer esta ecografía, que se sitúa alrededor de las 12 semanas, entre las 11 y las 36 semanas. Esto no significa que no existan situaciones o circunstancias en las que necesitemos hacer una ecografía antes de este momento recomendado. Si tenemos una sospecha de gestación extrauterina, una amenaza de aborto, o porque sea muy importante la tabla gestacional dadas las características de la madre o su patología de base. Por tanto, podríamos distinguir dos ecografías en el primer trimestre, ¿no? Esta que realizamos de una forma dirigida, ¿no?, ante determinadas circunstancias o situaciones, ante determinada sintomatología, de la que se hace rutinariamente, la recomendable de las 12 semanas. Bien, en esta ecografía inicial, ¿no?, generalmente suele ser una ecografía vaginal, en la que por supuesto hemos de confirmar la viabilidad fetal, hemos de tratar la gestacional, pero nos va a servir para confirmar si es una gestación intra o extrauterina, para ver el número de embriones, para ver si hay patología placentaria, nos interesará mucho en el caso de que sea una amenaza de aborto, y es un buen momento para determinar y descartar patología anexial. Y luego está la ecografía oficial, de la que ya hemos hablado, ¿no?, que la habilidad de la gestacional, de la opción de la edad gestacional, despistaje de anomalías congénitas y cribado de cromosomas. Vale, por tanto, ¿qué hemos de ver, ¿no?, en cada semana? O sea, ¿qué hemos de esperar? Hacemos una eco a las 5 semanas, a las 7 semanas, a las 10 semanas. ¿Qué hemos de esperar? Esto es lo que siempre decimos, ¿no? Interiorizar las imágenes normales para luego saber sospechar la patología. Bueno, lo primero que aparece en el embarazo es las primeras identificaciones es el santo, ¿no? Es esta estructura negativa, redondeada, ¿no?, con un halo hiperecogénico. Esto es muy importante, este pequeño halo hiperecogénico, que casi siempre se localiza de una forma simétrica y que puede aparecer a partir de las 4 semanas, 4 y algún día, ¿no? A las 5 semanas aparece la vesícula uterina, ¿no? Es esa estructura también circular, ¿no?, redondeada, econegativa, que es extracelómica, que suele medir entre 3, 4 milímetros, a veces hasta 6 milímetros, que aparece ahora a las 5 semanas, que desaparece a las 12 semanas. Y esta es la primera estructura embrionaria, ¿no?, que aparece. ¿Qué pasa a las 6 semanas? ¿Qué tenemos que esperar ver a las 6 semanas? Pues tiene que aparecer ya el embrión en un saco que puede llegar entre 15 y 20 milímetros, con latido cardíaco a partir de unos 5 o 6 milímetros, a veces incluso antes, pero como media, a partir de unos 5 milímetros deberíamos ya ver el latido cardíaco. A las 7 semanas, ¿no?, el CRL irá aumentando, tenemos un CRL de las 12 semanas, podemos distinguir ya, esbozos de extremidades superiores, y en el polo cefálico podemos distinguir el rompencéfalo, ¿no?, esta estructura econegativa del polo cefálico. A las 8 semanas aparecen ya los primeros movimientos, ¿no? Ya vemos un embrión que se empieza a mover, diferenciamos mejor las extremidades y aparecen nuevas vesiculaciones a nivel del polo cefálico. Seguimos creciendo, ¿no?, ya de 25 milímetros, se ve muy bien la herniación del intestino medio, es un perfil mucho más aparente cada vez más. A las 10 semanas podemos distinguir muy bien ya el movimiento de extremidades, la división en hemisferios, el CRL que
superior, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es ya la ecografía habitual de las 12 semanas. ¿Qué podemos encontrar, ¿no? ¿Qué patología podemos hallar en el primer trimestre, ¿no? Entre las 5 y 10 semanas? Es esa ecografía que hacemos porque aparece un signo de alarma. Bueno, fundamentalmente tres, ¿no? La patología del primer trimestre, la amenaza de aborto, ¿no? Las gestaciones no evolutivas, la gestación extrauterina o la gestación molar. Bueno, para diagnosticar una gestación no evolutiva, recordemos, hemos dicho que a las 5 semanas va a aparecer, tenemos un saco y una vesícula, y que a las 6 semanas tenemos ya un embrioncito consultativo, ¿no? Partimos de esta base. Esto es lo esperable. Por tanto, criterios de gestación evolutiva, criterios ecográficos, sería encontrar pues, un saco gestacional de 10 milímetros ya en el que no veamos vesícula mitelina, o un saco gestacional ya de un tamaño considerable, de 18 y 24 milímetros, en el que no veamos embrión, o que tengamos un embrión de 6 milímetros o más en el que no tengamos latido cardíaco. Estos serían criterios ecográficos de gestación evolutiva. Lo que pasa es que en ocasiones todo no es preciso y exacto, ¿no? A veces no sabes la fecha de la última regla, es la primera ecografía que haces, son los ciclos irregulares, tampoco queda claro cuando se hizo la prueba de embarazo. Siempre que exista la mínima duda, vale la pena ser conservador y hacer un control al cabo de una semana, para confirmar la no evolutividad del embarazo. Bueno, aquí tenemos imágenes de gestaciones no evolutivas, un saco irregular, en el que no hay vesícula ni embrión, lo mismo aquí. Aquí hay un embrión con un tamaño tal que tendría que haber latido y no lo hay. Aquí lo mismo, ¿no? Tenemos un saco, una vesícula uterina y un embrión en el que no hay latido. Vale. La gestación extrauterina. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? A las 5 semanas saco con vesícula, a las 6 semanas embrión con latido. Bien, por tanto, ¿qué podemos, cuándo lo vamos a sospechar? ¿Cómo podemos encontrar una gestación extrauterina ecográficamente? Pues partiremos de una prueba de embarazo positiva, claro, si no hay tópico que buscar, y encontraremos un útero vacío. ¿Qué tipo de útero vacío? Un endometrio rosado, una masa anexial, muy frecuentemente, en un 80%, y si la gestación extrauterina se ha accidentado, se ha roto, podemos encontrar imagen de líquido libre, ¿no? En un peritoneo con coágulos en piedras. Recordar siempre que se puede observar un pseudosaco, el útero vacío, ¿no? Como línea endometrial perfecta, no siempre es así, muchas veces hay un pseudosaco. Recordar que muchas veces una gestación normal, incipiente, puede haber un cuerpo lúteo que nos haga despistar un poco, y recordar también que en un 20% de las gestaciones puede haber líquido libre en dúcteras. Es decir, que todo no es siempre blanco o negro. ¿Qué nos va a ayudar mucho a nivel, bueno, aquí tenemos pues eso, un útero vacío, hay demasiada luz para las imágenes, y aquí veríamos un saco, en este caso sin vesícula y sin embrión. En ocasiones sí que puede haber, Perfecto. Vale. Aquí lo mismo, aquí sí que tenemos un pseudosaco y una imagen electronegativa a nivel anexial, ¿no? Una imagen de... Vale, ¿qué nos ayudará siempre? Nos va a ayudar, aparte de la imagen ecográfica, la sospecha clínica, la beta, ¿no? Recordar que la beta pues duplica sus niveles en 48 horas en un embarazo normal y sin embargo no lo hace en una gestación extrauterina. Aunque luego siempre están las excepciones, embarazos normales que no duplican, ectópicos que duplican. Pero en general suele cumplirse bastante. Betas por encima de 1500 ya deberíamos encontrar un saco intrauterino, ¿no? Si tenemos una beta HCG de más de 2400 unidades, esto es igual a ectópico, o sea que ya podemos empezar a buscarlo donde sea. Y la enfermedad trofoblástica gestacional, bueno, es ¿qué vamos a encontrar? ¿No? De entrada, un útero aumentado de tamaño más de lo que sería esperable por la menorrea y un trofoblasto muy proliferado, ¿no? Que nos dará una imagen vesicular, una imagen que los clásicos llamaban copos de nieve, yo diría que es más vesicular que copos de nieve, y también es frecuente, aunque no constante, la existencia de quistes decalutéricos.
la que pasa todas en la gestante, ¿no? Entonces, ecografías, hemos dicho primer trimestre, 20 semanas, tercer trimestre. Pues vamos a centrarnos en esto. Ya lo hemos dicho, ¿no? Vamos a confirmar viabilidad, porque se supone que la mayoría de las veces va a ser la primera ecografía que se va a hacer una señora cuando está embarazada. Viabilidad, confirmar viabilidad, medir CRL, también a la gestación, importantísimo, la adaptación de la edad gestacional en el primer trimestre, ver el número de efectos, la población placentaria y lo que hemos dicho, ¿no? Lo que ahora lo que le exigimos de una forma contundente, ¿no? Estudio de la anatomía fetal y cribado de neuroides. Digamos que una señora no se puede levantar de la camilla cuando hacemos una ecografía del primer trimestre sin que hayamos visto todo esto. Si se levanta es para volver a entrar todavía un rato porque hay algo que no hemos visto claro, o que el feto no nos ha dejado, o que ha habido alguna circunstancia, ¿no? Hemos de confirmar que hay una cabeza íntegra, que los plexos coroideos son simétricos, bien colocados, que el corazón está intertorácico, central, con una imagen de 4 cámaras correcta. Hemos de ver el estómago, hemos de ver la vejiga urinaria, hemos de confirmar que la pared abdominal está íntegra, hemos de estudiar bien extremidades superiores e inferiores y hemos de estudiar la columna. Bien. Veamos imágenes. Tenemos un corte axial a nivel del bolo cefálico en la que podemos distinguir bien que esta carota está íntegra, ¿no? Hay una división de hemisferios y que los plexos coroideos tienen esta imagen simétrica en alas de mariposa, que se dice clásicamente. Esta es una imagen que cuando la fijas ya está, porque si no la encuentras, búscala. Vamos bajando, llegamos a tórax, ¿no? Y hemos de ver una imagen, pues un corazón bien centrado, con imagen de 4 cámaras, con imagen de tabique, en que si aplicamos color vamos a ver cómo el llenado ventricular es simétrico. Color, podemos ver la salida de los vasos, si aplicamos color. Seguimos bajando en el feto y veremos, ¿no?, la corte transversal a nivel del abdomen, veremos el estómago, veremos la integridad de la pared abdominal, veremos la vejiga. La vejiga la podemos ver igual que el estómago en un corte sagital o en un corte, o sea, ¿no?, longitudinal transversal, sagital o axial. ¿No? Vejiga, 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 y es un corte axial y vejiga. A veces se ve muy bien y no siempre tenemos un ecógrafo maravilloso, pero eso no es excusa para que hay determinadas estructuras con las que se han de ver, ¿no? La vejiga en ocasiones es una ecografía muy precoz, a las 11 semanas, ¿no? A las 14 semanas se ven el 100% de los casos, al menos a lo largo de toda la exploración, ¿no?, que dura un ratito. Pero es verdad que a las 12 semanas se puede ver en el 80%, ¿no? Bueno, entonces tiene que quedar claro que no se ha visto y correcitarla o tenerlo en cuenta para un control posterior. Hemos de ver la entrada de las arterias umbilicales alrededor de la vejiga urinaria para confirmar que el colon tiene 3 vasos y descartar la arteria umbilical única. Hemos de mirar la columna. Extremidades, importante. Un feto pequeño, pero se pueden ver muchas cosas. Hemos de ver 3 cosas, ¿no? Hemos de ver que están todos los segmentos, es decir, fémur y peroné, pie, húmero, cúbito radio, mano, que están los 3 segmentos, que hay una buena disposición entre ellos, ¿no?, que no hay una mala posición de un segmento respecto al otro, y que son móviles. Con esto ya hemos descartado mucha patología. Y unos pies, aquí 2 brazos, ¿no? Se ve muy bien, húmero, cúbito, radio, ¿no? La gerencia de radio se relaciona con determinados síntomas genéticos. Es importante tenerlo descartado, ¿no? Y podemos contar los dedos, 1, 2, 3, 4 y el otro, 1, 2, 3, 4 y el otro. O sea que se puede ver mucho más de lo que parece. Lo mismo, ¿no? La mano y también
elasticidad, ¿no?, de la cara, pero aquí nos falta la calota. O sea, no nos peguemos en medir la translucencia porque aquí falta calota. Y aquí lo mismo. Aquí está el encéfalo suelto, recubierto de una membrana que luego a veces se rompe y ya no se ve. Aquí, cuando nosotros queremos ver la imagen de plexos coroideos simétricos, caras de mariposa, no la encontramos. O sea, vendadable no la encontramos, ¿no? Ni hay línea media tampoco. Esto es una prosencefalia, porque cuando tú tienes bien fijada la imagen de los quistes, los plexos coroideos, pues esto es muy fácil de diagnosticar. Es un vídeo de lo mismo, no lo prosencefalia. O sea, aquí, por más que busquemos, no hay manera de que nos salga, no es que sea un mal corte, no es que tengamos mal día, es que no estamos. Esa imagen no la vamos a ver porque es una prosencefalia. Bueno, en este caso es un linfoma quístico, septado, grande, con edema subcutáneo generalizado, importante, con incluso derrame pleural. Bueno, se trataba de un Turner, ¿no? Y esto hay que diagnosticarlo a las 12 semanas, no a las 20, ¿no? Bueno, aquí tenemos un corte transversal del tórax con el corazón, y esta imagen econegativa que es el estómago al mismo nivel del corazón. Está claro que no tiene que estar aquí, tiene que estar abajo, ¿no? Es una hernia diafragmática. Eso también es una hernia diafragmática, ¿veis? Está el corazón y a un nivel prácticamente igual, ¿no?, muy similar, vemos el estómago. Esto es una patología cardíaca, ¿no? Está claro que aquí no es una imagen de 4 cámaras típica, es una hipoplasia, cavidades. Y cuando aplicamos el Doppler, vemos que solamente se llena un ventrículo, ¿no?, que el otro es de hipoplasia. Seguimos, ¿no? Hemos dicho que tenemos que ver el íntegra la pared abdominal. Por tanto, esto es una hernia umbilical, ¿no?, que, bueno, que generalmente suele desaparecer sobre las 12 semanas, a veces puede ser un poco más tardío, pero esto sería normal, dependiendo de la velocidad del CRL. Sin embargo, aquí vemos lo que llamamos un onfalocele, ¿no?, es decir, un defecto a nivel del cordón umbilical, por el que sale el contenido intestinal, puede salir estómago, puede salir también hígado. Por tanto, veremos cómo la salida, todo el paquete intestinal, con el estómago, con hígado incluido, y al final vemos la inserción del cordón, porque es a través del cordón que sale el contenido. Aquí donde está el cordón, y aquí no se distingue, aunque parece como si se viera aquí el cordón. Lo mismo, ¿no? Esto sería abdomen y esto es todo el defecto, con el estómago que está a caballo entre el abdomen y el defecto. Y aquí lo mismo, aquí está la columna, vejiga, estómago, ¿no?, que está parte dentro y parte fuera, y el defecto. Diferente de la gastrosquisis, porque la gastrosquisis es un defecto de la pared lateral al cordón umbilical, no tiene nada que ver con el cordón umbilical, y por tanto las asas, el contenido intestinal no está recubierto de nada, están libres, y por eso se ve una imagen como más irregular y tipo de asas intestinales. Aquí se ve también muy bien. Abdomen, y no está redondeado, que no está recubierto de nada. Son asas intestinales sueltas en la cavidad abdominal. Habéis visto cómo se veía la vejiga, ¿no? Se ve muy bien, pero es pequeñita. Estas son megavejigas, ¿no? Vejigas muy importantes. Y aquí vemos, recordar la imagen, ¿no? Veíamos la vejiga rodeada a ambos lados de las 2 arterias umbilicales. Y aquí solo conseguimos ver una arteria umbilical. La vejiga y por un lado, nos falta la de la otra. Esto es una arteria umbilical única. Esto es un fémur muy corto. Lo buscas, y no consigo el corte. No, es que no está. Es que es muy pequeño. Esto sería una polidactilia, pues axial. Esta sería una ectrodactilia, ¿ves? Esta hendidura que hay entre estos dedos. Bueno, como veis se puede detectar mucha patología, ¿no? Y alguna de ellas muy grave. Bien, tercera exigencia, ¿no?, de la eco de 12 semanas, ¿no? La tarea gestacional, TRL, bebida, etc. Descartar patología estructural, ¿no?, malformaciones, y el soporte para el cribado de las microheridas, ¿no? ¿Qué
marcadores utilizamos? Fundamentalmente la transferencia local. Depende de los grupos, utilizan más o menos. Repasaremos un poco los 4, pero imprescindible la transferencia local. Vale. ¿Por qué? Porque la transferencia local supuso un poco un punto de inflexión, ¿no? En el que tomaban las teorías. Llevábamos muchos años haciendo cribado de bioquímico en segundo trimestre, pero realmente fue la transferencia local la que empezó a dar índices de detección muy importantes, el 75-80% de detección de síndrome de Down por sí sola. Entonces, ¿qué es lo que hacemos la mayoría de grupos en el momento actual? Realizar un cribado combinado de primer trimestre. Combina parámetros bioquímicos y parámetros ecográficos. Parámetros ecográficos, fundamentalmente la transferencia. Parámetros bioquímicos, la proteína plasmática asociada al embarazo y la beta-HCG. ¿Cuáles son los índices de detección? Del 90%. Después podemos utilizar los marcadores de diferentes maneras, ¿no? Incluidos en el cálculo de riesgo, utilizados solamente en el caso de riesgos intermedios. Esto da igual, ¿no? Depende un poco de la política de cada uno, ¿no? de cómo organizar el circuito y la estrategia de cribado. Pero digamos que el constante es la transferencia y los otros dependiendo un poco de la estrategia. Vale, ¿por qué es tan importante hacer una buena transferencia? Pues porque las decisiones que vamos a tomar son muy importantes, es decir, no queremos realizar procedimientos invasivos, ¿no? Diferentes y sobre observatorios innecesarias porque tienen un riesgo de pérdida fetal, pero por otro lado tampoco queremos disminuir el índice de detección, no queremos tener falsos negativos, ¿no? Y por eso es muy importante pues, que todos los profesionales utilicemos la misma metodología y los mismos criterios. ¿De acuerdo? ¿Qué es la transferencia? ¿No? Empecemos por aquí. Bueno, pues ese es el espacio negativo que hay en la nuca del embrión y que todos los embriones, todos los fetos, todos los embriones tienen. Hay que buscarlo bien con el ángulo adecuado, pero todos tienen. ¿De acuerdo? ¿Lo podemos hacer la transferencia con cualquier ecógrafo? Bueno, sí, lo podemos intentar con cualquier ecógrafo, pero idealmente es preferible que sea un ecógrafo de una resolución aceptable, que tenga un función video. ¿Por qué? Pues porque conseguiremos el corte perfecto, ¿no? Podemos retocarlo hasta obtener el corte perfecto de una forma mucho más sencilla y más rápida, ¿no? Y también intentar que los calipers, cuando se van moviendo, permitan medir décimas de milímetro, para que sea una medida precisa realmente. Vale, ¿qué más necesitamos? Bueno, hay que hacerlo entre las 11 y las 13 semanas de gestación. O sea, está validado aquí, ni antes ni después. La validación está hecha con estas medidas. O sea, que corresponde a un TRL de 45 o 84 milímetros. Hemos de coger un plano sagital medio bastante perfecto. Bastante perfecto. Hemos de magnificar mucho la imagen, de manera que la pantalla solo incluya lo que es la cabeza y parte superior del tórax. Hemos de intentar hacer la medida cuando la cabeza esté en posición indiferente, porque ni hiperextendido ni hiperflexionado, para no infraestimar o sobreestimar la medida. Hemos de conseguir distinguir bien el amnios, ¿no? No es que tengamos que estar lejos del amnios, pero sí distinguirlo bien para estar aquí, para no hacer un mal cálculo de la transferencia. Y cuando tenemos la transferencia bien observada, hemos de medir su máxima distancia, el máximo grosor de esta transferencia. Colocar bien los calipers y, en general, conseguimos hacer la medida vía abdominal en el 95% de los casos. Y es verdad que hay un pequeño porcentaje, ¿no? Ya sea por la posición fetal, ya sea por la obesidad, ¿no? O por el panículo adiposo, que necesitamos utilizar la vía vaginal. Bueno, por tanto, corte sagital y medio, un buen corte. Lo primero que haremos es medir el CRL, a ver si estamos en las medidas adecuadas para tomar la medida de la transferencia. Corte sagital y medio correcto significa que aquí no deberíamos ver cigomático nunca, si no ya no estamos en un corte central, sino que estaríamos más lateral. Bien magnificado, solo cabeza y parte superior de tórax, ¿no? De manera que así, cada mínimo movimiento que tú haces de los calipers solamente va a representar 0,1 milímetros, lo que decíamos de las décimas de milímetro. Esta es una imagen muy clásica,
separación del audio, no es que tengamos que estar lejos, pero si lo distingues bien, pues ahora es una correcta medida. Calor de posición indiferente, ¿eh? ¿Por qué? Es lógico, si el feto se hiperflexiona, vamos a infraestimar, ¿no? Y se puede infraestimar hasta un 0,4 milímetros. Y si se hiperextiende, pues estaremos sobreestimando la medida. Colocar bien los cálculos, ¿no? O sea, medir solamente la zona econegativa. Esto es importante, ¿eh? Y además, también es importante disminuir la ganancia de manera que no vayamos a colocar los calibres en la zona difuminada de la línea, ¿no? Que a veces queda como muy gruesa si no disminuyes la ganancia, porque en ese caso lo que estás es infraestimando la medida. Medir el máximo grosor, ¿eh? O sea, lo podemos medir aquí o aquí, pero no, vamos a buscar la zona de mayor grosor, la zona de mayor grosor, aquí, la zona de mayor grosor. ¿Lo podemos hacer con el feto boca abajo? Sí, no pasa nada. A veces va bien cambiar la imagen, esta es la misma, para estar seguro de que es un buen corte, ¿no? Pero es correcto, ¿no? A veces no hay manera de que el feto se nos coloque del otro lado, pues se puede hacer la medida siempre y cuando sea un buen corte, ¿eh? Por eso yo muchas veces le doy la vuelta para estar seguro de que bueno, del psicomático. Vale. Esta es una medida correcta, ¿no? Yo creo que es muy correcta. Vemos el hueso nasal, el psicomático, muy buena ampliación, medida de su máximo grosor, es muy aceptable, es bueno, ¿eh? Esto también, ¿eh? El psicomático, hueso nasal, buena magnificación, de su máximo grosor, vale. Esta que aparentemente dices, sí, está bien, es buena, pero bueno, defectos, pues que está poco ampliada, ¿no? Siempre que ampliemos poco, la medida no va a ser precisa, porque los calibres cuando se muevan, pues no nos van a dar esa precisión. Y por otra parte, bueno, si yo soy un quisquilloso, aquí estamos viendo el cigomático, o sea que un corte sagittal medio perfecto no es. Y después os voy a enseñar fotos que me traen las pacientes, ¿eh? O sea, las gestantes nos enseñan su eco de primer trimestre y a su médico, da igual. Y esto es lo que vemos, ¿eh? Es decir, no son inventadas, son sacadas de la consulta, ¿eh? Esto, claro, mucha ganancia, poca ampliación, mal, ¿no? Esto, que primero parece que, bueno, está mal centrada, es decir, aquí nos falta, está mal centrada y la cabeza está muy flexionada. Cuando aquí no vemos nada de líquido entre la barbilla y el tórax, es que está muy flexionada, ¿no? Entonces, probablemente infraestimamos la medida. Está perfil correcto, mucha ganancia, poca ampliación, muchos efectos. Y ya está ya, bueno. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Lo veis, ¿no? El perfil, poca ampliación, no tenemos que ver abdomen, ¿no? Está, bueno, un poco arregladita a lo mejor podría servir, pero el climático, es decir, sí, hay muchos efectos. Y este está muy hiperextendido, ¿lo veis? Ay, no, ¿lo veis, no? Muy hiperextendido. Eso tiene que haber líquido, pero no tanto. Y aquí no distinguimos bien un buen perfil, o vemos la punta de la nariz, probablemente a lo mejor porque está a la mano, ¿no? Pero bueno, tienes que conseguir algo que te quedes tranquilo de que esa referencia es correcta y de que su utilización en el cálculo de riesgo es como corresponde. Vale, para que nos quede un poco la idea, ¿no? A partir de qué medida de translucencia nos tenemos que preocupar, pues a partir de 2,8, o sea, 2,8 milímetros de translucencia siempre van a estar por encima del perfil 95. Y luego, por debajo de esta medida, depende un poco del CRL. Siempre lo tenemos que referir al CRL. ¿Por qué? Porque una medida de 2,5, que parece un poco límite, ¿no? Puede ser normalísima, ¿no? A partir de 60 milímetros de CRL no nos preocupa en absoluto. Sin embargo, antes de los 60 milímetros de CRL sí que está bien por encima del perfil 95. O sea que siempre referido al CRL. Pero para que nos hagamos una idea, por encima de 3, siempre
ser falsos positivos que tú quieres estar dispuesto a asumir. Y en cuanto al hueso nasal, la metodología es la misma de la translucencia. En el mismo corte de la translucencia podemos medir, si es correcta, podemos medir el hueso nasal. Podemos verlo, ¿no? El primer trimestre se habla de si está o no está. No es que no vaya a estar, sino que aún no lo vemos. Y en el segundo trimestre se habla de, o sea, se mide el hueso, aquí es presencia o ausencia, ¿no? Igual, pues el mismo CRL, la misma magnificación, el mismo corte. Entonces veremos dos líneas que parecen un signo igual. La primera línea es el hueso nasal, es la piel nasal, es la piel de la nariz. La segunda, la inferior, es el hueso nasal. Y luego veremos la punta de la nariz que corresponde al cartílago. Aquí se ve muy bien este signo, no sé si desde el fondo se ve. Y aquí vemos que solamente hay una línea. Vemos la punta de la nariz, vemos y nos falta la de abajo. Esto sería una ausencia de hueso nasal. Aquí lo mismo, ¿no? Vemos el signo igual, piel, hueso, punta de la nariz, piel, punta de la nariz y nos falta el hueso. Lo mismo. Aquí vemos dos líneas y la punta, aquí vemos dos líneas y la punta, y aquí vemos la punta y una línea. Claro, esto requiere un corte perfecto para que te desvíes un poco. Ya no lo ves, pero no porque no estés, sino porque tú no estás en el corte, en el centro. El ductus. Bueno, recordar, ¿no? Que el ductus es aquel vaso que solamente está en la vida. Está alterado, hay una ausencia de onda atrial del 75% de los lados y el 5% de efectos normales plectóricos. Aquí una onda atrial, aquí no está y aquí está reversa. Y aquí lo mismo. Esto es lo que se decía del ángulo, ¿no? Que simplemente con un ángulo perfecto o menor de 30 grados al menos. Aquí hay onda, aquí no la hay. Y incluso revertido. Aquí hay onda. En cuanto a la regurgitación tricuspidia, necesitamos un corte, si es aplicable perfecto, ¿no? de 4 cámaras, bien ampliado, solamente veamos, ¿no? Que el tórax nos ocupe prácticamente toda la pantalla, poner una muestra mayor, ¿no? Con un tamaño mayor, los 3 milímetros, para que nos quede cada una a un lado de la válvula, con un ángulo inferior a 30 grados. Y bueno, a partir de aquí distinguiremos si hay o no hay regurgitación tricuspidia, ¿no? Esta regurgitación tricuspidia tiene que ocupar al menos la mitad de la sístole y ser mayor de 60 centímetros por segundo. Aquí lo mismo, ¿no? ¿Veis? Una regurgitación que ocupa bastante más, casi toda la sístole, ¿no? Por unas velocidades que llegan hasta 100 y esta es normal, ¿no? Aparece el 65% de los lados, no todos, ¿eh? Ni todos lo van a tener y el hecho de tenerlo va a significar que estemos delante de una Vale, y para terminar, deciros que son dos cortes en esta ecografía de las 3 semanas, dos cortes. Con el corte sagital medio bien hecho, por eso es tan importante intentar conseguirlo, nos da muchísima información. Fijaros, con este corte vemos la vejiga, probablemente a poco que movamos un poco el estómago, la columna, la pared abdominal, mediremos la translucencia, tendremos el CRL, veremos el hueso nasal y a poco que movamos un poco el ductus. O sea, es que casi hemos acabado la ecografía. Entonces, una vez que estamos centrados en un corte sagital medio, si nos movemos hacia un lado y luego hacia el otro, también veremos las dos extremidades de un lado y las dos del otro, ¿no? O sea que le podemos sacar muchísima información, por eso sí tiene que ser un corte correcto. Y esto, bueno, la práctica es lo que hace hacer los movimientos adecuados para conseguirlo. Pero necesitaremos cortes axiales también, para ver la integridad de la calota y los plexos, para ver el corte de 4 cámaras, para ver el corazón, por supuesto. Entonces, el estómago lo podemos ver en un corte longitudinal transversal, igual. Y para ver, igual que la vejiga, podemos ver, ¿os acordáis? De la imagen en longitudinal o en axial, da igual. Pero para ver la entrada de las arterias umbilicales sí que también necesitamos el corte axial. Y con esto hemos hecho la ecografía, ya está. Porque a veces es mejor ser sistemático, intentar conseguir bien este corte y sacarle toda la información que podemos, ¿no?
Y luego, bueno, va rentabilizando, porque todos los fetos no se portan bien, ¿eh? Hay fetos que están como sentados. Cuanto más avanzamos en la gestación, a las 11 semanas, no, pero a las 13, 14 semanas, los fetos tienden a estar como muy de pie, ¿no? Y cuesta mucho hacer la transferencia. Y además, no son tan planos a nivel de la nuca, también cuesta mucho medirla.